Olvídese de la idea romántica de los grandes y lujosos castillos. La realidad de la vida dentro de estas fortalezas medievales era muy diferente a lo que la mayoría de la gente imagina. Un frío intenso, enfermedades acechantes, conspiraciones mortales y una rutina implacable esperaban a quienes se encontraban dentro de los muros de piedra. Pero al mismo tiempo, los castillos eran centros de poder, que albergaban reyes, nobles y guerreros que dieron forma a la historia. Ahora imagínate viviendo en un castillo medieval. ¿Quisieras consuelo? ¿La vida estaría llena de fiestas y celebraciones? ¿O fue algo mucho más brutal e implacable? Y lo más importante, ¿sobrevivirías? Hoy atravesaremos las puertas, deambularemos por oscuros caminos y descubriremos lo que realmente sucedió dentro de estas fortalezas. Quédate hasta el final porque hay un detalle particularmente repugnante sobre la vida en el castillo del que nadie habla y que podría cambiar toda tu percepción de la Edad Media. El nacimiento de un castillo. ¿Por qué eran esenciales? En la Edad Media, un castillo no era solo un símbolo de poder sino una necesidad estratégica. Estas formidables estructuras fueron cruciales para mantener el control sobre los territorios, disuadir invasiones y afirmar el dominio sobre las facciones rivales. Ya sea que se construyeran en colinas imponentes, a lo largo de ríos o en lo profundo de los bosques, su ubicación se elegía meticulosamente para lograr la máxima defensa y visibilidad. Construir un castillo era una tarea colosal que demandaba años de planificación, enormes recursos financieros y una mano de obra altamente calificada. Albañiles, carpinteros, herreros y obreros cualificados trabajaron incansablemente en duras condiciones. El proceso a menudo comenzaba con la construcción de una maleya, una sencilla fortaleza de madera en lo alto de una colina artificial, antes de que fueran reemplazadas por castillos de piedra más duraderos. En siglos posteriores, la transición de la madera a la piedra fue impulsada por la necesidad de defensas más fuertes. Los castillos de madera eran vulnerables al fuego y al deterioro, mientras que las fortalezas de piedra podían soportar asedios brutales. Sin embargo, conseguir y transportar la piedra no era una tarea fácil. Era necesario extraer grandes bloques de piedra caliza, darles forma y transportarlos a lo largo de grandes distancias, lo que a menudo requería equipos de bueyes y semanas de agotador esfuerzo. El castillo de Rochester, en Inglaterra, construido en 1127, es un ejemplo perfecto. Diseñado para resistir los ataques normandos, tenía muros de hasta 4 metros de espesor, una torre del homenaje colosal y un avanzado sistema defensivo tan eficiente que, incluso después de intensos asedios, permaneció casi inconquistable durante años. Más allá de la seguridad, el castillo servía como corazón de la sociedad feudal. Desde dentro de sus muros de piedra, el señor ejercía autoridad absoluta sobre sus dominios. El gran salón era el centro político y social donde se tomaban decisiones importantes, se celebraban fiestas y se administraba justicia. Los castillos también eran bases militares. Los caballeros entrenaban en los patios, preparándose para la batalla, mientras las torres de vigilancia permitían a los centinelas detectar a los enemigos a kilómetros de distancia. Los arqueros posicionados a lo largo de las almenas podían lanzar flechas sobre los atacantes, mientras que los mohús, los puentes levadizos y las puertas reforzadas hacían que los asaltos directos fueran casi imposibles. Sin embargo, los castillos no eran fortalezas impenetrables. Muchos cayeron debido a traiciones, hambre o avances tecnológicos en la guerra de asedio. A medida que evolucionó la tecnología de trabachets y cañones, incluso los castillos más poderosos se volvieron vulnerables. Si bien los castillos brindaban protección, estaban lejos de ser cómodos. Las paredes de piedra estaban frías, húmedas y plagadas de corrientes de aire. El saneamiento era primitivo y el hedor a desechos, animales y cuerpos sin lavar persistía en los pasillos. Los sirvientes trabajaban incansablemente para mantener cierta apariencia de orden. Sin embargo, las enfermedades y las infestaciones eran amenazas constantes. Desde fastuosas fiestas hasta brutales batallas, el castillo era una paradoja, un lugar de riqueza y sufrimiento, poder y miedo. Para quienes vivían entre sus muros, la supervivencia no estaba garantizada y el lujo era un privilegio reservado para unos pocos. Vida entre muros. Lujo para pocos, sacrificio para muchos.
Vivir dentro de un castillo medieval podría parecer un privilegio, pero la realidad era muy diferente. Mientras los nobles disfrutaban de banquetes, fiestas y vestimentas lujosas, la vida diaria estaba llena de incomodidades. Los castillos eran fríos, húmedos y oscuros, con poca iluminación o calefacción. En invierno, las paredes de piedra absorbían el frío, haciendo las habitaciones casi insoportables. En verano, los pasillos se llenaban del fuerte hedor de las malas condiciones sanitarias y de la presencia de animales y sirvientes. La nobleza seguía una estricta rutina. Desde temprana edad, los niños aristocráticos aprendían buenos modales, latín y manejo de la espada. Las mujeres eran responsables de gestionar los asuntos del hogar, mientras que los hombres se centraban en la guerra y la política. Pero no todo fueron privilegios. Alene de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, pasó gran parte de su vida en castillos, pero fue encarcelada en uno durante 16 años por orden de su propio marido, el rey Enrique II. Mientras tanto, los sirvientes se enfrentaban a una realidad aún más dura. Trabajaron incansablemente para mantener el castillo en funcionamiento, transportando agua, cocinando, limpiando y atendiendo los caprichos de los señores. Para ellos, el castillo no era un refugio, sino un lugar de trabajo agotador donde un solo error podía tener graves consecuencias. Trabajar en castillos, una máquina compleja. Los castillos eran más que simples fortalezas. Eran comunidades autosuficientes que funcionaban como pequeñas ciudades amuralladas donde cada residente tenía un papel específico y esencial. La grandeza de estas fortificaciones se mantenía no solo por nobles y caballeros, sino por un ejército de trabajadores que garantizaban que la vida diaria continuara sin problemas. La fuerza laboral dentro de un castillo era enorme y altamente jerárquica, mientras que el señor y la dama supervisaban las operaciones. Su eficiencia dependía de una red de sirvientes, artesanos y trabajadores. Herreros y armeros encargados de forjar y mantener las armas. Armaduras y herraduras. Su papel fue particularmente crucial durante la guerra. Los cocineros y panaderos preparaban enormes cantidades de comida, a menudo trabajando desde antes del amanecer hasta tarde en la noche. Además de fogatas crepitantes, horneaban diariamente cientos de hogazas de pan en grandes hornos, y el met debía ser salado o ahumado para su conservación. Cerveceros. A menudo era más seguro beber cerveza que agua debido a las malas condiciones sanitarias. Así, los castillos tenían sus propios cerveceros que aseguraban un suministro constante de lavanderas y tintoreros. La ropa se lavaba con jabón suave y agua de río, a menudo en temperaturas heladas. Los tintoreros trabajaban con pigmentos naturales para teñir las telas que usaba la nobleza. Mozos de cuadra y freidores. Los caballos eran esenciales para el transporte y la batalla y requerían un cuidado constante. Los frailes se especializaban en la fabricación y montaje de herraduras. Mensajeros y escribas. La comunicación era vital, y los registros escritos de impuestos, acuerdos y órdenes militares eran mantenidos por empleados alfabetizados que trabajaban en estrecha colaboración con el señor del castillo. Limpiadores de letrinas, cultivadores de gon, uno de los peores trabajos del castillo. Estos trabajadores tenían que limpiar depósitos de residuos y de basura, a veces cubiertos de suciedad hasta las rodillas. Un castillo de gran tamaño como el castillo de War en Inglaterra requería de 200 a 300 trabajadores solo para funcionar diariamente. Este número aumentó significativamente durante eventos como guerras, visitas reales o grandes fiestas en las que se traía ayuda adicional de las aldeas circundantes. Solo en la cocina pueden llegar a haber más de 50 trabajadores, entre carniceros, pasteleros, volteadores de asador y fregonas. Preparar comidas para cientos de personas significaba un suministro interminable de granos. Las carnes y las verduras debían manipularse y almacenarse con cuidado. En tiempos de abundancia, la comida era abundante y excesiva, mientras que en tiempos de escasez, el racionamiento y el hambre se convirtieron en la norma. Trabajar en un castillo era agotador y, a menudo, peligroso. Muchos sirvientes trabajaban desde el amanecer hasta la medianoche, con descansos breves.
Los pisos de piedra fríos y húmedos, el levantamiento de objetos pesados y la exposición al humo y al fuego hicieron que las dolencias físicas fueran comunes. Romper las estrictas reglas de conducta a menudo acarreaba severos castigos. Un simple error, como dejar caer comida destinada a un noble, podría resultar en una azotaina pública. Delitos más graves, como el robo, podían acarrear el destierro o la ejecución, ya que la mayoría de los trabajadores vivían dentro del castillo. Ser expulsado significaba perder comida, refugio y protección, convirtiéndose esencialmente en una sentencia de muerte por inanición. Durante la guerra o el asedio, la carga de trabajo se duplicaba. Tanto los defensores como los trabajadores tenían que reforzar los muros, preparar aceite hirviendo, reparar armas y administrar los menguantes suministros de alimentos. Las condiciones de asedio podrían durar semanas o meses, obligando a los habitantes del castillo a tomar decisiones difíciles. Racionar la comida, sacrificar caballos o incluso recurrir a comer cuero y ratas. Para los trabajadores, un asedio no era solo una batalla, sino una lucha por la supervivencia. La constante amenaza de flechas, incendios y enfermedades hacían del castillo un lugar impredecible y peligroso para vivir. Aunque los castillos eran símbolos de poder y prestigio, para la mayoría de los trabajadores eran lugares de sacrificio y lucha. Cada fiesta, cada batalla y cada decisión que tomaba la nobleza solo era posible gracias a los cientos de trabajadores que trabajaban incansablemente en segundo plano. Sus contribuciones fueron a menudo pasadas por alto, pero sin ellas ningún castillo medieval podría haber funcionado. Eran la verdadera columna vertebral de la fortaleza. Guerra y asedios. ¿Cómo resistieron o cayeron los castillos ante las invasiones? Los castillos fueron diseñados para resistir ataques, pero en realidad muchos sucumbieron a la naturaleza brutal de la guerra medieval. Los señores feudales invirtieron fortunas en imponentes murallas, profundos mohús y puertas reforzadas. Sin embargo, los ejércitos enemigos siempre encontraron formas creativas de violar estas defensas. Uno de los ejemplos más famosos de un castillo que resistió un asedio fue el castillo de Rochester en 1215. Los rebeldes que defendían la fortaleza soportaron meses de ataques del rey Juan de Inglaterra. Sin embargo, su resistencia se vio frustrada cuando las tropas del rey excavaron bajo la torre del homenaje y prendieron fuego a troncos empapados en grasa de cerdo, lo que provocó el derrumbe de la estructura. Este acontecimiento demostró que incluso los castillos más imponentes tenían debilidades. Las tácticas de ataque variaron. Las catapultas se utilizaban para derribar muros, los arietes para romper puertas o simplemente para sitiar un castillo hasta que sus habitantes morían de hambre. Durante el asedio, la vida dentro de los muros se volvió insoportable. Los suministros escasearon, el hambre se instaló y las enfermedades se propagaron rápidamente, lo que hizo que la rendición a menudo fuera inevitable. Vivir en un castillo puede parecer seguro, pero en tiempos de guerra, estar detrás de muros de piedra no siempre garantizaba protección. A veces solo retrasaba lo inevitable. Los misterios y secretos de los castillos. Detrás de los imponentes muros de un castillo se esconden secretos que pocos conocen. Pasajes ocultos, cámaras ocultas e incluso sistemas de espionaje avanzados formaban parte de la vida cotidiana en estas fortalezas. Muchos castillos tenían túneles secretos que se utilizaban para escapes estratégicos o para el transporte clandestino de suministros durante los asedios. El castillo de Edimburgo, en Escocia, es un ejemplo famoso. Las excavaciones han revelado un complejo sistema subterráneo que puede haber sido utilizado durante la guerra. Más allá de las rutas de escape, también había secretos más oscuros. Las mazmorras de los castillos eran temidas, pero no todas se utilizaban para torturar, como muchos creen. Algunas eran simplemente prisiones para enemigos nobles o traidores. Sin embargo, existen registros de auténticas cámaras de tortura en castillos como el de Nuremberg, donde se utilizaban terroríficos instrumentos medievales. Los castillos también tenían ingeniosos métodos de espionaje. Algunas fueron construidas con paredes huecas o agujeros camuflados que permitían a la gente escuchar a escondidas conversaciones en otras habitaciones. Esto era esencial para los reyes y los señores feudales que estaban constantemente preocupados por la traición. Los misterios de los castillos revelan que eran más que simples fortalezas.
Eran centros de intriga, poder y secretos cuidadosamente guardados. ¿Qué pasó en los castillos nocturnos? La noche en un castillo medieval estaba lejos de la imagen pacífica que muchos podrían imaginar. Sin electricidad, las únicas fuentes de luz eran antorchas y velas que proyectaban sombras misteriosas sobre los pasillos de piedra. Patrullas de guardias recorrían las murallas para asegurarse de que no hubiera invasores cerca. Mientras que dentro de los pasillos a menudo se llevaban a cabo actividades secretas. Los nobles solían celebrar reuniones discretas por la noche para discutir alianzas, acuerdos políticos e incluso conspiraciones. Muchos castillos también albergaban espías e informantes que intercambiaban mensajes confidenciales al amparo de la oscuridad. Además, los curanderos y médicos medievales preferían trabajar de noche, tratando a los heridos y enfermos lejos de las miradas indiscretas de otros residentes. Pero la noche también traía peligros. El fuego era una de las mayores amenazas dentro de los castillos. Las velas podrían incendiar tapices, muebles de madera y ropa de cama de paja, provocando tragedias irreversibles. Un ejemplo moderno de esto ocurrió en el castillo de Windsor, que se incendió en 1992. Pero incidentes similares eran comunes en la Edad Media, a menudo destruyendo partes de fortalezas. Mientras que el día en los castillos estaba lleno de intensa actividad, la noche era un momento de misterio, tensión y, para muchos, miedo, traiciones y conspiraciones. La política letal dentro de los castillos no eran solo fortalezas físicas, sino también campos de batalla políticos donde las traiciones y las conspiraciones eran algo común. Los señores feudales, los caballeros e incluso la realeza tenían que vigilar constantemente a sus aliados y a sus enemigos dentro de sus propios muros. Una de las traiciones más infames ocurrió en 1407 cuando Juan el Temerario, duque de Borgoña, fue asesinado durante una negociación de paz dentro de un castillo. La emboscada fue orquestada por Luis de Orleans, su propio primo, demostrando que las alianzas podían ser tan letales como las guerras. Más allá de los asesinatos políticos, los castillos también fueron escenario de envenenamientos estratégicos. Con poca supervisión sobre la preparación de los alimentos, era fácil para los enemigos disfrazados mezclar sustancias letales en banquetes o bebidas. Muchas muertes misteriosas entre la nobleza medieval se atribuyeron a tales tácticas, incluido el envenenamiento del rey Carlos II de Navarra. La desconfianza entre los nobles era tan intensa que muchos construían salas de reuniones secretas o dormían en cámaras ocultas dentro de los castillos para evitar ataques nocturnos. En el mundo de la nobleza medieval, confiar en alguien era una apuesta arriesgada y la lealtad podía desaparecer tan rápido como una espada desenvainada. Matrimonios por poder y amor prohibido. En los castillos medievales los matrimonios rara vez implicaban amor. Eran acuerdos estratégicos destinados a consolidar alianzas, expandir territorios y fortalecer dinastías. Los jóvenes nobles a menudo no tenían voz ni voto en cuanto a con quién se casarían. Esta decisión la tomaron sus padres o incluso el rey. Uno de los ejemplos más conocidos fue el matrimonio de Isabel de Valais con Carlos V I de Francia. Casada joven, se encontró en una unión política mientras el rey sufría ataques de locura. Más tarde, se enamoró de otro hombre, un romance prohibido que podría haberle costado la vida si hubiera sido descubierto. Pero no todos los matrimonios políticos fueron fríos. Algunos evolucionaron hasta convertirse en auténticos lazos de afecto, mientras que otros condujeron a traiciones e incluso a asesinatos. Las reinas y princesas que se enamoran de caballeros o sirvientes enfrentan riesgos mortales. Un caso famoso fue el de Marguerite Paré, que fue ejecutada acusada de herejía. Pero según rumores, había sido condenada por un romance prohibido con un noble casado. Dentro de los castillos, el amor era un juego peligroso. Aquellos que siguieron sus corazones en lugar de la política a menudo pagaron un alto precio. El lado de los castillos del que nadie habla mucho se habla de la grandeza de los castillos medievales, pero pocos mencionan los detalles más incómodos de la vida dentro de estas fortalezas. La verdad es que para la mayoría de la gente vivir en un castillo era sucio, frío e insalubre. La higiene fue uno de los mayores problemas. Sin baños modernos, la solución más común era arrojar los desechos humanos en agujeros que conducían directamente a ríos o arroyos cercanos.
El olor era insoportable y a menudo el agua utilizada para beber y cocinar estaba contaminada, lo que provocaba brotes de enfermedades. Los piojos y las pulgas eran enemigos constantes. Incluso los nobles sufrían infestaciones, pues los baños eran escasos y la ropa se lavaba con poca frecuencia. La ropa de cama y las alfombras acumularon suciedad durante meses, convirtiendo las habitaciones en caldos de cultivo para parásitos. Además, la estructura de los castillos, con sus pasillos oscuros y muros de piedra húmeda, favorecía la aparición de moho, lo que afectaba la salud de los residentes. Algunos creen que los propios castillos contribuyeron a la propagación de epidemias como la peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV. Ahora que ya conoces la realidad de los castillos medievales, la pregunta sigue siendo, ¿realmente querrías vivir en ellos?